Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video tutorial. El día de hoy vamos a aprender lo que es el método de Newton-Raphson. Revisaremos un poco el diagrama de flujo acerca de este algoritmo y posteriormente lo codificaremos en MATLAB. Esto como parte del curso Métodos Numéricos de la Escuela SIQUE, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, por parte del profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez. Vamos a comenzar. En el método de Newton-Raphson, nosotros tenemos lo que se conoce como un método iterativo. Esto significa que vamos a estar haciendo distintas iteraciones, es decir, vamos a estar repitiendo el mismo paso base. En el caso de Newton-Raphson, esa fórmula está dada por lo que tenemos aquí remarcado. El siguiente valor de x va a ser igual al valor actual de x menos la división que existe entre el valor de x actual evaluado en la función dividido entre el valor de x actual evaluado entre la derivada de la misma función. Este es el paso que vamos a estar repitiendo. Esto es lo que nosotros tenemos que ir siguiendo en cada una de nuestras iteraciones. Seguramente nos preguntaremos, ¿cuándo nos vamos a detener? Depende de nuestros criterios. Estos criterios son el de convergencia y el de divergencia. El criterio de convergencia establece un valor sumamente pequeño que nos indica que nuestro resultado ya está de alguna manera correcta. Este resultado queda marcado por la siguiente desigualdad. Esto es una diferencia en valor absoluto, porque siempre tiene que ser positivo, entre la resta de lo que es el valor actual menos el valor nuevo. Si esa diferencia es menor o igual a un valor epsilon, entonces en ese punto converge nuestro método y entonces ya encontramos una solución de nuestra función. Este epsilon, como regla general, lo vamos a estar situando en un valor de 1 por 10 a la menos 4. Eso va a ser algo que vamos a dejar de manera fija. Nuestro siguiente criterio es el criterio de divergencia. Este criterio de divergencia nos indica que k más 1 es mayor o igual a n max. Esta condición va a ser el punto en el que se detenga mi iteración. En este momento detenemos el método. ¿Esto qué quiere decir? Que k representa la iteración actual donde nosotros nos encontramos. Esta k se puede interpretar como la i de cada uno de nuestros subíndices x. Entonces, cuando la iteración siguiente sea mayor o igual a una n máxima, que este es libre, que nosotros podemos estar decretando en cada uno de nuestros ejercicios, entonces en ese momento se va a detener. Básicamente este nmax marca lo que es un tope. Hasta ahí se va a detener. Es decir, son las iteraciones máximas que va a hacer nuestro método. Una vez que se sobrepasan esas iteraciones, entonces vamos a decir que el método diverge, que no hay una solución para esa función. Este criterio de divergencia si es un poquito más arbitrario, nosotros tenemos que estar atentos porque si no, nuestros métodos estarían trabajando de manera infinita cuando la función efectivamente nunca diverge. Entonces es necesario que lo establezcamos para que esto pueda detenerse en algún momento. Entonces, esta es la teoría base que vamos a estar ocupando. Vamos a pasar a lo que es el diagrama de flujo para que veamos más o menos cómo funciona el método y ahorita podamos codificarlo. Este es nuestro diagrama de flujo. Esto puede parecer un poco intimidante, pero la verdad es que no es tan feo como parece. Vamos a echarle un vistazo para que vean cómo funciona. Tenemos siempre lo que es nuestro punto de partida, nuestro inicio en esta i. A partir de aquí vamos desplazándonos sobre este flujo. Aparece nuestra primera entrada de datos. En esta entrada de datos se nos está solicitando nuestra función fx. Esta es la función que vamos a evaluar, de la cual vamos a buscar una raíz. Posteriormente tenemos un segundo bloque de entrada de datos. Aquí debemos ingresar el valor de la x inicial para empezar a evaluar la función. Luego nuestra n máxima, que es parte de nuestro criterio de divergencia. Y por último nuestra epsilon, que vamos a denotar como ep por tomarnos la libertad de escritura. Este es el epsilon, que recuerden siempre tiene un valor de 1 por 10 a la menos 4. Entonces estos son los 4 valores que tenemos que pedir de entrada. Siempre, digamos que estos son los parámetros con los cuales va a funcionar nuestra función. Ahora, ¿qué es lo que tenemos después? Esta es una operación. Nos dice que vamos a declarar una variable de fx donde vamos a mandar la derivada de fx.
Este es un paso importante. De hecho, aquí nos empezamos a preparar para hacer nuestro paso base que vamos a estar mandando de manera iterativa. Entonces es importante que aquí calculemos la derivada. Posteriormente, inicializamos una variable k con un valor de 0. Esta k es la que va a estar contando la cantidad de iteraciones que nosotros llevamos actualmente. Entonces, por eso, cuando empezamos con la declaración de nuestro ciclo while, la condición es que mientras k sea menor o igual a esa n máxima, vamos a seguir aquí adentro, vamos a seguir iterando nuestro paso base. Así que todo lo que tenemos hasta antes de este punto son los preparativos para empezar a repetir nuestro paso base. Entonces, ¿qué tenemos dentro del ciclo? En la opción de sí, tenemos la operación principal, donde se va a hacer todo ese paso base. Declaramos otras dos variables, fun-eva, que esta es la función evaluada, y donde precisamente vamos a evaluar el valor de x0. Recuerden que x0 es un valor de entrada, lo entrega el usuario, siempre es el valor inicial para el método. Al mismo tiempo, declaramos una segunda variable que se llame der-eva. Esta es la derivada evaluada, a eso se refiere, y podemos ver entonces que se le está asignando el valor de x0 sustituido dentro de la derivada de fx. La derivada nosotros la acabamos de calcular, x0 es nuestro valor de entrada. Entonces estos son dos muy parecidos, pero que esto nos van a permitir hacer nuestro paso base. Declaramos nuestra famosa xn, esta es la x nueva, es la x y más 1, es la iteración que le sigue. Esta xn, ¿cómo se consigue? A partir de la diferencia de x0 menos la función evaluada, que se divide entre la derivada evaluada. Esta línea que tenemos aquí, y en general podemos decir que todo este cuadro de operación es el paso base que veíamos en la fórmula general de Newton-Raphson. Este es el paso iterativo, es lo que se va a estar repitiendo. En un principio, hasta aquí ya estaría correcto, hasta aquí ya terminaría. Newton-Raphson hace todo esto y nada más hay que estarlo repitiendo. Sin embargo, tenemos que ir controlando nuestros criterios. Lo que sigue ya solamente es para ir tomando en cuenta esos criterios y para que podamos resolverlo eventualmente. Entonces, declaramos una variable que se llame diferencia. Esta variable diferencia es el valor absoluto de la resta de x0 menos xn. Recordemos que este valor es el que tenemos que evaluar con nuestro epsilon para nuestro criterio de convergencia. Cuando esa desigualdad se cumple, entonces aquí ya tendríamos que nuestro método converge. Es importante que esta diferencia la vayamos calculando cada que tenemos la x nueva, para que podamos ir viendo si esa x es o no es la raíz que estamos buscando. Lo siguiente que se hace solamente es cambiar las asignaciones, prepararnos para el siguiente paso. Decimos que x0 es el mismo valor que xn, solamente se asigna el mismo valor a x0. ¿Qué tenemos después? Una casilla de impresión de datos. Vamos a imprimir en pantalla, vamos a regresar unos valores. Para cada una de nuestras iteraciones, vean, esto está dentro de nuestro ciclo. Para cada iteración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar el valor de la k, esta es la iteración en la que vamos, el valor de xn, es decir, la x nueva que encontramos en ese paso, en esa iteración, y por último el valor de la diferencia. Solo hasta que esta diferencia es lo suficientemente pequeña, entonces ahí llegamos al criterio de convergencia. Solo hasta ese punto lo cumplimos. Nos aseguramos de cumplirlo a partir de la siguiente condicional. Este es un if. En este if, ¿qué nos vamos a preguntar? Si la diferencia es menor o igual al valor de ese epsilon. Y entonces, ¿qué deberíamos decir? Tenemos dos caminos. En caso de que no, que esta diferencia todavía no sea lo suficientemente pequeña como este epsilon, entonces simplemente incrementamos el valor de k y mandamos a la siguiente iteración. Esto regresa al principio de nuestro ciclo y se sigue repitiendo. Lo único que hace es incrementar nuestra k en caso de que todavía no se cumpla esto. Pero en el momento en el que se cumple y esa diferencia es lo suficientemente pequeña, tan pequeña como nuestro epsilon, entonces ya tenemos que el método converge. Chin chin chin, ahí
ya conseguimos el premio gordo. Aquí ya encontramos la raíz. Entonces simplemente imprimimos en pantalla. El método converge y x0 es la raíz. Entonces, posterior a esto, tenemos que mandar un break. Este break lo que va a hacer es forzarnos a salir del ciclo. Si ya encontramos la raíz, ya no tiene caso seguir dentro del ciclo. Entonces, ¿dónde continuaría esta parte? En el mismo punto en el que salimos del ciclo. Es decir, cuando nuestra K ya llega a Nmax, en ese momento salimos del ciclo. Así que aquí están las opciones. O esta diferencia nunca fue lo suficientemente pequeña como el epsilon y esto sale del ciclo porque se desborda, porque K iguala al número de iteraciones máximas, o esto se sale del ciclo porque la diferencia llegó al valor de epsilon y entonces forzamos salir de este ciclo. Para cualquiera de esos dos puntos llegamos aquí, donde se encuentra nuestro cierre. Y entonces, ¿qué tenemos ya hasta el final? Para terminar este código, todo lo que queda por hacer es verificar la razón por la cual salió del ciclo. ¿Salió porque encontró una respuesta o salió porque no encontró una respuesta? Eso lo vamos a comprobar con nuestro criterio de divergencia. Y siguiendo ese criterio, aquí deberíamos preguntar: ¿nuestra K, nuestro contador de iteraciones, es mayor que Nmax? ¿Qué va a pasar en este caso? Pues en caso de que así sea, quiere decir que el método diverge, porque nunca se encontró un valor. Nuestra diferencia nunca fue lo suficientemente pequeña como para que cayera dentro de nuestro criterio de convergencia. Entonces el método diverge. Pero si esto no se cumple, si las iteraciones no excedieron el número máximo de iteraciones, entonces quiere decir que salimos por una salida forzosa, es decir, por nuestro break. Ese break lo hicimos porque ya encontramos la raíz, porque encontramos cuál era el resultado y nuestro método convergía. Ahí simplemente devolvemos la raíz correcta que ya habíamos impreso y vamos a mostrar el gráfico. Cualquiera de estas dos opciones de salida ya nos marca el fin de nuestro programa. Como pueden ver, el diagrama no es tan complicado. Realmente el paso base se encuentra en un único cuadro de operación. Este digamos que es nuestro punto fuerte y el resto son consideraciones de nuestros criterios para que esto tenga una salida. Entonces lo que veremos a continuación es cómo podemos codificar esto dentro de MATLAB. Vamos a llevarnos este diagrama a un lado de la pantalla y vamos a tener del otro nuestro script dentro de MATLAB para poder hacer un programa de esto. Ya tenemos aquí nuestra pantalla dividida. Del lado izquierdo está nuestro diagrama de flujo que iremos siguiendo para codificarlo. Del lado derecho tenemos nuestra aplicación de MATLAB. Aquí está abierto nuestro script donde iremos desarrollando este código. Como parte de las buenas prácticas ya coloqué nuestro etiquetado, la función principal de nuestro programa, el lugar donde se está realizando, la fecha del día de hoy y el autor. Entonces, vamos a ir comenzando. Como parte de las buenas costumbres al mismo tiempo, es bueno comenzar limpiando un poco lo que es nuestra área de trabajo y colocando hasta el principio nuestro desarrollo dentro de la ventana de comandos. En caso de que hubiera algunas figuras o de que fuéramos a invocar figuras, también podríamos colocar el comando close, pero en este caso no es necesario, así que vamos a dejarlo así. Ahora, aquí vamos a empezar con nuestro programa. Recordemos que lo primero eran las entradas de datos, así que comenzaremos solicitando el valor de fx. Declaramos una variable fx y le asignamos un input. Recordar que esta función input es precisamente una solicitud de datos de entrada. Estamos pidiendo al usuario que desde la ventana de comandos ingrese un valor. Tenemos que mandarle un mensaje. Aquí tenemos que utilizar la comilla para indicar que esto es texto y vamos a poner indica la función lineal igualada a 0. Esto tiene que estar con el siguiente formato: f de x igual a 0. Hasta aquí quedaría nuestro texto. Entonces cerramos la comilla y esto pasa a ser color morado. Vamos a poner una coma y vamos a mandar con el formato S.
¿Por qué estoy mandando este segundo argumento de formato S? Esta S quiere decir que no queremos que se evalúe esta función, que lo que el usuario va a escribir dentro del input no queremos que sea evaluado, sino que lo vamos a tomar como tal. La parte importante es que esta f de x es nuestra función y no tiene por qué ser evaluada dentro de MATLAB, al menos no por ahora. Simplemente queremos la estructura escrita. Entonces lo que haremos a continuación es tomar ese input y convertirlo en un tipo de dato simbólico. Decimos que f de x es igual a string to sim. ¿Qué estamos indicando? Que vamos a hacer una conversión desde string hacia simbólico. Este paso, estrictamente hablando, no está dentro de nuestro diagrama, es parte de la estructura de MATLAB. Esto es parte de la lógica de MATLAB para que nuestros tipos de datos sean correctos. Este diagrama es en general para cualquier lenguaje, pero esto es algo que se tiene que hacer dentro de MATLAB. Abrimos nuestro paréntesis y aquí vamos a colocar simplemente el valor que queremos convertir. Ese es el mismo fx. Colocamos punto y coma para que no aparezca este resultado. Seguimos con nuestra solicitud de variables. XO, vamos a decir que es igual al input, el valor de entrada, con un mensaje que diga, indica el valor inicial para x inicial. Cerramos el mensaje y en este caso no es necesario que coloquemos la S, porque este valor sí lo queremos evaluar, el valor que nos ponga el usuario, nosotros lo queremos tomar tal cual. Entonces sí queremos que MATLAB lo interprete, así que no colocamos el segundo argumento S. Siguiente variable, nmax es igual a otro input. En este input vamos a pedir que indique el número máximo de iteraciones. Este es todo nuestro mensaje. Del mismo modo, no queremos que esto se evalúe, lo vamos a tomar así tal cual. Y para terminar esta parte de la declaración vamos con EP, que es nuestro epsilon, ¿no? Sigue siendo un cuarto input donde solicitamos el epsilon para el criterio de convergencia. Bien, aquí está nuestro primer bloque. La primera parte de asignación ya la hicimos hasta aquí. En la siguiente parte debemos seguir declarando variables, pero estas ya no son como entrada de datos. Estas ya son operaciones que vamos a empezar a realizar a partir de los valores que ya tenemos iniciales. Entonces ya empezaríamos propiamente con el proceso de Newton-Raphson. Escribimos aquí abajo la variable de f de x es igual a la función diff dentro de MATLAB. ¿Para quién? Para f de x. Queremos que derive a nuestra variable f de x. Y el siguiente punto es asignar acá nuestro valor de 0. Recordemos, y vale la pena ponerlo aquí como comentario, que k es nuestro contador de iteraciones. Así que por eso lo empezamos con la 0, ¿vale? En este punto vamos a empezar con el while. Ya vamos a empezar con lo que está dentro de este bucle. Comenzamos entonces con nuestro bloque while y nuestra condición. Mientras vamos a estar haciendo esto, mientras k sea menor o igual a nmax. Es decir, que mientras esta condición se cumpla, esto se va a ir realizando. Como parte de las buenas costumbres, yo una vez voy a cerrar el while y aquí dentro voy a empezar a escribir. ¿Qué es lo que iremos haciendo ahora? Este es nuestro paso base. Es todo el bloque que tenemos aquí. Así que empecemos evaluando nuestra función y nuestra derivada. Declaramos una variable fun-eva, es decir, la evaluación de la función, y le asignamos el valor de f de x, evaluando ¿quién? Pues x0, la x0 que pusimos como valor inicial. Para poder hacer eso dentro de MATLAB tenemos que utilizar la función subs. ¿Qué es lo que va a hacer subs? Literalmente va a sustituir. Si nos fijamos en los parámetros que nos arroja la ayuda de MATLAB, es el parámetro S, la función que vamos a evaluar, el parámetro viejo y el parámetro nuevo. Lo que hace este comando entonces es tomar el valor nuevo y evaluarlo en la función S en los lugares donde solía estar el viejo. Por eso aparecen old y new.
El acomodo correcto para poder hacer la evaluación sería f de x primero, que es mi función evaluar, coma, el carácter x, que es ese carácter viejo, donde quiero que se cambie de lugar, coma, ahora el valor de x0. Esta x inicial es la que vamos a estar evaluando en los lugares donde solía estar la x. Es lo que nos está diciendo esta función. Por eso es la evaluación de la función. La siguiente variable es prácticamente lo mismo, pero ahora con la derivada. Subs, nuevamente, ¿qué función vamos a mandar? Pues la de la derivada de fx, otra vez, cambiando la x con valor antiguo y asignando ahora x inicial. Ya tenemos aquí nuestros dos primeros pasos. Vamos a declarar xn. xn, nuestro nuevo valor de x, es igual a x0 menos, entre paréntesis, el cociente de estas evaluaciones. fun-eva entre der-eva. ¿De acuerdo? Si ustedes lo recuerdan, esta es nuestra fórmula general dentro de Newton-Raphson. Este es nuestro paso base, ¿no? Entonces, igual, vale la pena comentarlo aquí. Este es el paso base. Es lo que vamos a estar haciendo, es lo que se tiene que ir repitiendo. Y ahora, la siguiente línea no viene dentro de nuestro diagrama de flujo, pero es importante que dentro de MATLAB lo hagamos, como cuando hicimos esta transformación a simbólico. En esta transformación a simbólico lo hicimos para que la lógica dentro de MATLAB pudiera hacer estas operaciones sin ningún problema. Aquí ocurre algo similar. Actualmente nuestra xn está trabajando con puros valores simbólicos. xo, nuestra x inicial, era un valor simbólico también. Así que para poder operar correctamente esta xn en los siguientes pasos que tenemos que hacer todavía, vamos a hacer un casteo a doble. Vamos a convertir esta xn a un valor tipo double. Así que xn va a ser igual a la función double. ¿De quién? Pues de xn. Simplemente le estamos convirtiendo a tipo doble. Igual. Este comando es para convertir xn a tipo doble. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestro paso base asegurado. Esto es lo que se va a estar repitiendo. Esto es lo que ya sería todo Newton-Raphson, pero debemos cuidar nuestros criterios. Así que todavía no acabamos. Para comenzar con nuestros criterios, debemos fijarnos en lo que es la diferencia, calculándola nosotros con la siguiente variable. Diferencia es igual a, en valor absoluto, de una vez mandamos a llamar la función abs dentro de MATLAB para indicar que esto es un valor absoluto, y es el absoluto de xo menos xn, tal cual como nos dice nuestro diagrama. La operación se hace literal. Y por último, cambiamos lo que sería xo con el valor de la nueva x que acabamos de calcular. Estamos listos para pasar a imprimir. En este siguiente bloque, que tenemos esta forma como de hoja impresa, es una salida de datos. Vamos a imprimir en pantalla estos tres comandos que están aquí abajo: el valor de k, de xn y de diferencia. Necesitamos saber cuál es el valor en cada una de nuestras iteraciones, y esto solamente para ir ilustrando y para poder ir siguiendo que nuestro método se está haciendo correctamente. Digamos que esto es solamente para que el usuario vaya viendo el procedimiento. Podríamos omitirlo, podríamos esperarnos hasta el valor final y arrojar directamente la raíz, pero vamos a hacerlo en esta parte solo como fines pedagógicos, para poder ir siguiendo el método y corroborar que efectivamente lo estamos haciendo bien. Así que vamos a comenzar. Aquí solo dejé un poco de espacio para que no quede tan abajo nuestra línea. Para poder hacer esta impresión correctamente en nuestra ventana de comandos, vamos a aprovecharnos de una de las funciones especiales de MATLAB, fprintf, lo que se conoce como un formato dirigido para la impresión. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a mandar los siguientes argumentos. Primero, el formato específico, y luego cada una de las variables que queremos ir mostrando en pantalla. Entonces, ese formato específico tiene que ser una cadena de texto, forzosamente, y vamos a ir mostrando lo siguiente: diagonal invertida para poner un tabulador. Esto solamente es para que no quede pegado a la ventana, sino que
tengo con un pequeño espacio, que se vea como una tabla, vamos, es mero formato, por eso el fprintf. Luego, dentro de estos paréntesis, X, porque es la X que queremos que se muestre dentro de nuestro mensaje, y aquí vamos a poner otra diagonal, un signo de porcentaje para mostrar lo que es el valor de i. Este 1i indica el tamaño y el tipo del primer dato que vamos a asignar, es decir, la primera variable se va a asignar aquí, en ese punto lo queremos imprimir. Entonces lo que ahora estamos diciendo es que tenemos X de esta iteración, del valor que mandemos a mostrarse aquí, a qué va a ser igual, otra vez, signo porcentual, 12.8, aplicando el tamaño, aplicando el formato. Aquí vamos a desplegar la siguiente variable. Y por último, la diferencia. El valor absoluto de x inicial menos x nueva. Esto a que va a ser igual un último porcentual para desplegar nuestra diferencia con su respectivo formato. Y aquí mandamos diagonal invertida n para dar un salto de línea. Todo este string, toda esta cadena de caracteres es el formato que estamos aplicando a nuestra impresión de variables. Es decir, en cada uno de estos signos porcentuales, ahí se va a asignar una variable. Las variables que vamos a terminar de acomodar como parte de nuestros parámetros. Entonces, colocamos una coma después de este mensaje y aquí colocamos k, que es nuestro contador de iteraciones. Pero, bien importante, nosotros inicializamos k en 0. Ese era nuestro contador. Así que aquí debemos ponerle k más 1. ¿Por qué? Porque tiene que ser el valor siguiente. K más 1 nos indica que es la iteración número 1 cuando nuestra k vale 0. Sería la iteración número 2 cuando nuestra k vale 1 y así sucesivamente. Este k más 1 simplemente es para que a la hora de mostrarse en pantalla se vea correctamente cuántas repeticiones o iteraciones llevamos haciendo. No empezamos a contar las iteraciones desde 0, ¿verdad? Es 1, 2, 3 y así sucesivamente. Por eso que nosotros la declaramos como igual 0, aquí podemos manipular el valor que se despliega ya en pantalla. Por eso k más 1. Luego nuestra variable x9 y por último nuestra diferencia. Aquí ya cerramos ese paréntesis. Esto ya es lo que vamos a estar mostrando en pantalla. Entonces repito, lo primero, el string, es nuestro formato que vamos a aplicar, coma, y los siguientes son los valores que voy a desplegar en ese formato. K más 1 para el valor de la iteración correcta, xn, el valor de la x que acabo de obtener, y la diferencia, para poder ir evaluando lo que sería nuestro criterio. Entonces ya tenemos la impresión de esos datos. Vamos con el resto del código, ya casi acabamos lo que está dentro del ciclo. Aquí nos encontramos con un if. Es una condicional para ver si ya estamos cumpliendo el criterio de convergencia o debemos seguir ejecutando. Abrimos nuestra condicional if preguntando si la diferencia, nuestra variable diferencia, es menor o igual a la epsilon asignada. En caso de que esto sea correcto, en caso de que esta diferencia todavía sea menor o igual a esa epsilon, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que el método converge, ¿no? Que esa diferencia ya fue lo suficientemente pequeña como para que se pueda desplegar en pantalla. Entonces aquí lo que vamos a mostrar sería un mensaje que queremos que aparezca en pantalla. Y aquí no vamos a poner tanto formato. Vamos a utilizar lo que es nuestra función disp, apoyándonos de una colocación del mensaje. Declaramos una variable auxiliar que se llame msj, es decir, mensaje, y aquí vamos a empezar a asignarle un arreglo donde tengamos toda la información que nosotros queremos imprimir en pantalla. La primera parte del mensaje sería pues que el método converge. Y luego, ¿qué deberíamos mandar después de esto? Vamos a poner una coma, xo, que es el valor que ya encontramos, que es el valor que sería nuestra raíz, y terminamos con una coma. Nuestra segunda parte del mensaje es la raíz. No se les olvide dejar el espacio aquí. Ese espacio también se cuenta como carácter. Es importante a la hora de tener nuestro mensaje. Aquí solamente debemos tener cuidado, porque a la hora en que nosotros utilicemos nuestro comando disp mensaje, ¿qué es lo que va a ocurrir? Disp solamente trabaja con valores strings, con cadenas de caracteres.
Entonces aquí XO no es una cadena de carácter, hay que tener cuidado con eso. Ese XO lo vamos a tener que convertir. Ese XO lo vamos a castear a un string. ¿Cómo? Con el comando num to string. Lo colocamos entre paréntesis y así ya nos aseguramos de que se interprete como texto. De esta forma estamos asegurándonos de que nuestro mensaje se lea completo. El método converge y el valor que tenga x0 actualmente es la raíz. Aquí puedes ver que ya estamos comprobando dos formas diferentes de poder desplegar los datos en pantalla, y sin embargo las dos tienen sus usos, ¿no? A veces usas una, a veces usas otra, eso depende de ti. No se les olvide que aquí debemos hacer un break. Cuando entramos a este if es porque ya encontramos la raíz, nuestro método ahí terminaría, debemos romper nuestro ciclo, así que ya no vamos a repetir más. Aquí colocamos un break. De esta forma estamos diciendo que rompemos el ciclo. En caso de que esto no se cumpla, en el caso else, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar que K simplemente tiene que aumentar. Acá se le reasigna su valor siguiente de K. Y eso sería todo en la parte de nuestro if y en general en la parte de nuestro while. Con esto ya tendríamos nuestro ciclo completo. Bien importante no olvidarse de el end propio del if. De esta manera cerramos el if y al mismo tiempo cerramos el while, que ya lo habíamos cerrado inicialmente. Entonces ya tenemos toda la parte del ciclo. Vamos con el último if. ¿Qué pasa entonces cuando esto sale? Habíamos dicho que cuando esto sale, sale por dos razones. Porque esta condición ya no se cumple, que es cuando K se desborda, cuando K pasa de las iteraciones máximas, o en el caso del break, cuando sigue el break. Cuando esto sale del while, debemos preguntar por qué salió. En este caso, vamos a evaluar esto con un segundo condicional, es decir, un segundo if. Pero esto ya no va dentro del while. Entonces vamos a dar aquí doble clic, dejo el espacio solamente de manera estética para que se vea la diferencia. Y aquí colocamos nuestro if. Preguntamos si K es mayor a nmax. Si la razón por la que salió del bucle fue por el desbordamiento de K, que vamos a mostrar un mensaje en pantalla simplemente que diga el método diverge. Por alguna razón no hay solución, se sobrepasaron nuestras iteraciones máximas, simple y sencillamente el método diverge, ¿no? Sería este caso en el que salimos por desbordamiento. En caso opuesto, ponemos nuestro else. Vamos a mandar un mensaje para desplegar lo que sería nuestra gráfica. Aquí solamente le mandamos una pequeña instrucción al usuario. Si nosotros somos el usuario, es una pequeña indicación para nosotros mismos, donde le pedimos que oprima la tecla Enter para mostrar el gráfico de esta solución. Y de esta manera ya terminaría nuestro programa. Antes de cerrar este if y dar por concluido lo que sería este código, vamos a mostrar el código para poder graficar este punto. Con estas instrucciones que tenemos aquí, de esta manera nos estamos encargando de poder graficar este punto. Hacemos una pequeña pausa, abrimos una nueva ventana, utilizamos nuestra función de plot para poder imprimir f de x, dejamos la malla activada dentro de nuestra gráfica, pedimos que retenga la imagen, que todavía no la cambie, que esta f de x que graficamos la retenga, y mandamos nuevamente a imprimir, a graficar lo que sería xn con el valor de la raíz. Como leyenda tenemos lo que es la función no lineal y la x raíz. Como etiqueta de x, el método de Newton-Raphson. De esta manera, ahora sí, ya podemos concluir lo que sería nuestro if y también concluir nuestro programa. Así queda entonces de manera completa lo que es el método de Newton-Raphson. Vamos a proceder a guardarlo para poder ejecutarlo en pantalla. Ya con nuestro programa guardado en la carpeta indicada, procedemos a ejecutarlo. Abrimos el command window y aquí empieza el programa. Nos pide la función lineal igualada a 0. Oh, no, esto no debe ser lineal, más bien debe ser no lineal. Esa es la parte importante. Vamos a suspender esta ejecución, control C para terminar la ejecución,
y editamos aquí, que por ahí se nos había pasado. Recordemos que el método de Newton-Raphson es para funciones no lineales. Entonces, ojito ahí que ya le estábamos equivocándonos, ¿no? Entonces ahora sí, con esta corrección ya lo podemos guardar. Esto ya me va a solicitar la función no lineal. Entonces lo ejecutamos nuevamente. Y ahora sí, indica la función no lineal igualada a 0. Esta función que vamos a utilizar será x cuadrada menos x menos 6. Tiene que ser igualada a 0, así que no es necesario que pongamos el igual a 0. Simplemente escribimos lo que corresponde a la función. Vamos a darle enter. Y ahora me pide lo que es el valor inicial para x o. En este caso vamos a proponer 5. Por poner cualquier cosa, ustedes pueden proponer el que quieran. Recuerden que en Newton-Raphson nosotros debemos poner un valor inicial con el que se va a comenzar a hacer las iteraciones. Entonces vamos a poner 5. A partir de aquí establecemos el máximo de iteraciones. En este caso lo dejamos en 20. Y nos pide el epsilon para el criterio de convergencia. Recordemos que tenemos estandarizado un 1 por 10 a la menos 4. Con esos criterios ya listos, ahora sí, vamos a ejecutar. Podemos ver cómo me genera mi tabla de iteraciones con los resultados de la x que se calcula en cada iteración para la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. También tengo lo que es impresa las diferencias. Aquí puedo ver las diferencias en cada uno de estos casos y cómo se va haciendo más pequeña. Hasta que esta diferencia es lo suficientemente pequeña, entonces ahí ya podemos concluir que el método converge y que 3 es una raíz. Debemos darle enter para ver el gráfico. Aquí ya nos aparece lo que es nuestra ventana, la figura 2. Aquí podemos apreciar cómo está mi función no lineal, graficada en color azul, y cómo tenemos marcado lo que es la x raíz para un valor de x igual a 3, donde efectivamente eso se va a 0. Entonces aquí tenemos la primera de esas raíces. Vamos a volver a ejecutar este método. Volvemos a invocar nuestra función. Proponemos la misma, x al cuadrado menos x menos 6. Esta vez vamos a indicar un valor inicial contrario, que se encuentre del otro lado, hablando en un sentido del orden numérico. Entonces vamos a poner un 5, pero negativo. Entonces proponemos un valor inicial de menos 5 para tratar de aproximarnos ahora a la otra raíz. Le vamos a dar enter, las mismas 20 iteraciones máximas, y vamos a establecer nuestro criterio de convergencia. Vamos a ver las iteraciones. Aquí están mis valores, como la x se va aproximando. Aquí veo la diferencia, cómo se va reduciendo, y hasta que es lo suficientemente pequeña, converge en una raíz de menos 2. Aquí se me fue el clic, por eso ya esto se ejecuta. Ya tenemos aquí nuestro gráfico. Podemos apreciar la misma función no lineal, es la misma curva que propusimos hace un segundo. Y podemos apreciar que ahora la segunda raíz que encuentra es con x igual a menos 2 y efectivamente y vale 0. Entonces de esa manera ya vamos encontrando lo que son las raíces de estas funciones. Así que nuestro método y nuestro código es correcto. Esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya sido de mucha utilidad, lo encuentres bastante útil y sobre todo aplicable para el resto de tus problemas. Esto no solamente se queda en MATLAB. Recordemos que MATLAB es solamente una herramienta. Esto debes poder llevártelo a todas tus situaciones, ¿vale? Eso es todo por el video de hoy. Hasta luego, nos vemos pronto.